Dios le bendiga, amados. Dios le guarde. Quien les habla es el pastor Rafael Bonifacio Jiménez. Y estamos ubicados en la calle María Luisa Serra, número 47, en Mahón. Teléfono de contacto es el 679-640916. Quiero invitarle a buscar en su Biblia, en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice así de la manera siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que lo considero de mucha importancia. Es con relación a la fe. ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice el capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Y en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos encontramos una serie de personas a quienes se les considera héroe de la fe, porque por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Así que fue por la fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de los discípulos de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Y de acuerdo a San Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puede creer, porque al que cree, todo lo es posible. La fe significa dependencia total en Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al ciclo de independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. La fe es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios. Es decir, dependencia en Dios. Esa dependencia en Dios se denomina fe. Gloria a Dios. La fe le lleva más allá de sus 5 sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe les exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Por la fe usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esa es la vocación de la fe, en la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. La fe es un acto de obediencia. Mire, si nosotros observamos que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres de fe, que por la fe ellos vieron la gloria de Dios. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe. Por ejemplo, Dios le dio a Abraham un hijo y él le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Pero luego más tarde, Dios le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Y le pidió que lo ofreciera en sacrificio. Y Dios le dijo que iba a ofrecer a su hijo en un lugar que él le iba a señalar. Y prácticamente 3 días de camino. 3 días suficientes para que el hombre pensara, analizara. Suficientemente tiempo para buscar una razón o un motivo para negarse a entregarle a Dios su único hijo. Y la Biblia dice que por la fe Abraham entregó a su único Isaac.
Maravilloso el nombre del Señor. Es decir, que en Abraham vemos un hombre que de verdad confió en Dios y obedeció a la palabra de Dios, obedeció al llamado de Dios. Entonces la fe es un acto de obedecer. Mire, muchas personas tienen problemas para entregarle a Dios la 10ª parte, que es la parte que Dios realmente ha demandado, ha pedido. Y muchas personas por su poca fe no obedecen a ese acto de obediencia. Solamente ven que tienen que despojarse de una parte, pero no entienden en realidad qué significa ese acto. Muchas personas tienen problemas para diezmar, es porque no tienen claro lo que significa realmente la fe, porque el diezmar, entregarle a Dios la 10ª parte, es un acto de fe. Gloria a Dios, es un acto de confianza. Es creer a lo que Dios dice, porque Dios ha prometido bendiciones hasta que sobre y abunde. Miren, en el libro de Malaquías, nosotros encontramos que Dios le pide al pueblo que traiga los diezmos al alfolí. Mire, es que el pueblo de Israel, fruto del cautiverio, de pasar 70 años de cautiverio en Babilonia, perdió el hábito de llevar sus diezmos al altar. Cuando regresaron del cautiverio, que están ya establecidos en su tierra, pues ellos ignoraron que debían seguir cumpliendo con los mandatos que Dios había establecido con relación al diezmo. Y se disimularon. Y Dios en el capítulo 3, versículo 8, le hace la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, nación toda, me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor ahí contestó a través del profeta Malaquías: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque a la nación toda me habéis robado. Entonces el Señor pues le manda a la nación a que pruebe, probadme en esto. Así que vamos ahora a hacer un acto de fe. Pruébenme, obedezcan a la palabra de Dios y verán cuál será mi respuesta. Entonces el tener fe es un acto de obediencia. Gloria a Dios. Permítame explicarle, mire, el diezmar es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de amor, es un acto de agradecimiento y es un acto de adoración. La persona que no diezma, oye bien, ni obedece, ni le cree a Dios, ni es agradecido, ni ama a Dios, ni se interesa en adorarle. Así sencillamente. El tener fe es un acto de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es un acto, es una acción en respuesta al escuchar la voz de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe significa tener confianza o seguridad en otras personas o en sus palabras. Tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Mire, si la viuda de Sarepta no obedece a la palabra del profeta, se muere de hambre y perece de hambre. Pero ella obedeció a la palabra del profeta. El profeta, Dios envió a Elías a esa viuda. Había muchas viudas, pero Dios lo envió a casa de esa viuda. ¿Y qué tenía esa viuda? Un poquito de harina y un poquito de aceite para prepararlo, comerse y luego echarse a morir. Sin embargo, el profeta le dijo: prepárame a mí primero. Y el obedecer la palabra, pues le trajo abundancia y no pereció durante el periodo de hambre que hubo ya en la nación de Israel. Gloria a Dios para siempre. Dejamos de confiar en nosotros mismos, para confiar en Él. Abandonamos la dependencia a nuestros limitados recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada
de los suyos. Mire, hay dos clases de conocimientos. Hay un conocimiento de los sentidos que se adquiere a través de los sentidos, a través de la vista, del olfato, del oído, del tacto. Se adquiere ese conocimiento. Gloria a Dios. Y hay un conocimiento por revelación. Y vamos a hablar acerca de esos dos tipos de conocimiento. El apóstol San Pablo, en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 4 al 7, les habla a los hermanos de Corinto. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. En estos versículos Pablo está hablando de dos tipos de conocimiento. Del conocimiento que se adquiere a través de los sentidos y del conocimiento que se adquiere a través de la revelación divina. Maravilloso Dios para siempre. Y cuando Pablo habló a los hermanos de Corinto, le dijo, cuando yo me fui a ustedes, me propuse solamente presentar a Cristo crucificado para que vuestra fe no esté fundada sobre los conocimientos humanos, sobre la sabiduría de los hombres. Maravilloso Dios para siempre. Por ejemplo, el conocimiento de los sentidos prácticamente se refiere a través de lo que usted aprende en el colegio, en la universidad, a través de los estudios. Usted adquiere unos conocimientos que se le llama conocimiento de los sentidos. Gloria a Dios, que se basa en lo que usted ve, en lo que usted palpa, toca, en lo que usted oye. Se basa ese conocimiento. Gloria a Dios. Pero el conocimiento por la revelación, este conocimiento es basado, no es basado en los cinco sentidos, en lo que usted ve, porque hay gente que para creer tienen que ver. Gloria a Dios para siempre. Ese conocimiento por revelación no se basa en razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Vivimos por fe, no por lo que vemos. Y la Biblia llama bienaventurado el que cree sin haber visto. Gloria a Dios para siempre. La verdadera fe se basa en tres realidades importantes. Gloria a Dios para siempre. Podríamos llamarlo tres fundamentos básicos donde se fundamenta la fe. Y antes de entrar en esos detalles, mire, muchas personas han fracasado porque la fe de ellos es una fe emocional, que es fruto de las circunstancias. Y han dado unos pasos y han fracasado y no han visto los resultados. Porque en realidad han ignorado en qué se fundamenta la fe. No es lo que tú digas ni lo que yo diga. No es lo que tú confieses y lo que yo pueda confesar. Aunque la confesión tiene, en cierto sentido, tiene su valor. Maravilloso es el nombre del Señor. La fe tiene tres fundamentos básicos y de ellos voy a hablar en esta hora. Por ejemplo, número 1, la fe se fundamenta en la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Y Dios en su naturaleza es santo, es justo, es perfecto. Gloria a Dios. De acuerdo
a Hebreos 6:13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sabe que Dios no puede negarse a sí mismo? Aún tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Tú y yo no cambiamos a Dios. Oye bien, tú y yo no le torcemos el brazo a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Dios es santo, Dios es justo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Gloria a Dios para siempre. Por ejemplo, Dios no puede cambiar. Oye bien, Dios no puede cambiar. Dios no cambia. Y como dije, tú y yo no cambiamos a Dios. Tú y yo no cambiamos los planes y propósitos de Dios. Porque Dios no ha tenido consejero ni tendrá consejero. Porque lo que Dios hace, sabe por qué lo hace. Y lo que Dios ha hecho siempre lo ha hecho bien. Dios no trabaja al azar. Bendecido el nombre del Señor. Dios es el mismo, Él no puede cambiar. De acuerdo a Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Una de las razones por las que es importante leer las historias bíblicas, porque a través de ella vemos a un Dios obrar en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Actuando siempre en base a su justicia. Bendecido el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Dios no puede fallar. Entiéndalo. Dios no puede fallar. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Job 42 dice, yo conozco que todo lo puedes. Importante saber que Dios todo lo puedes. Para Dios no hay nada imposible. Entiéndalo, para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Gloria a Dios para siempre. Permítame ver una cita bíblica aquí en Romanos, capítulo 4. Porque permítame decirle una cosa, nosotros hablamos de Abraham. Y decimos que Abraham es el padre de la fe. Oiga, pero existen razones para que este hombre se haya convertido en el padre de la fe. Maravilloso el nombre del Señor. Porque óigame bien una cosa, le estoy hablando del primer fundamento básico, fundamental, en donde se fundamenta la fe. Y es en la naturaleza de Dios. Dios no puede cambiar. Gloria a Dios, Dios todo lo puede. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, gloria a Dios, Dios dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, gloria a Dios. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Amado, mire, se cree que esa promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de que él se convertiría en padre, pasó un periodo de 25 años. Y este hombre ya se estaba poniendo viejo, de casi 100 años. Gloria a Dios. Y creyó esperanza contra esperanza. El hombre se está poniendo viejo. La mujer se está poniendo vieja. La mujer perdió ya su costumbre menstrual.
No existe posibilidad de que esta mujer pueda concebir. 2 razones. Había perdido su costumbre. Gloria a Dios. 2, ya estaba vieja. Y la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Maravilloso es el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Este hombre, oiga bien, y no se debilitó en la fe, porque hay circunstancias que llevan al hombre a dudar. Y la Biblia dice que este hombre no se debilitó en la fe. Creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque lo de él no se trataba en lo que él veía. No se trataba de que para creer tenía que tocar. Él creyó esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba casi ya muerto. Estaba viejo ya el hombre. Gloria a Dios. Tampoco dudó al ver la esterilidad de su mujer. Gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios prometió y él creyó. Abraham tenía claro que Dios no cambiaba. Que Dios no era hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendecido el nombre del Señor. La Biblia nos revela que este hombre, gloria a Dios para siempre, no dudó a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hay un secreto en la alabanza, dando gloria a Dios. El hombre se está poniendo viejo, su mujer se está poniendo vieja, pero él glorificó a Dios y no dudó de lo que Dios le dijo. No dudó porque estaba consciente que Dios era lo suficientemente grande para cumplir lo que había prometido. Bendecido el nombre del Señor, a su nombre gloria. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios. Este hombre estaba plenamente convencido. Y es importante que tú y yo estemos plenamente convencidos que Dios no cambia, que Él no miente, que Él es lo suficientemente grande para cumplir sus promesas. Adorado el precioso nombre del Señor. ¿Sabes qué? Este hombre estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y cuando tú y yo estamos conscientes que Dios es suficientemente grande para hacer cosas grandes, no hay quien nos pueda mover. No importa el diagnóstico del médico. Bendito sea Dios para siempre. No importa lo que el médico haya dicho. Sí importa lo que Dios dice en su palabra. Y ahí se fundamenta la fe. No en emociones. No en lo que yo pueda decretar. No, en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham no dudó en lo que Dios dijo. Y tú y yo tenemos que estar claros en lo que Dios dice en su palabra. Adorado el precioso nombre del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios para siempre, que este hombre, gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria para siempre. Fruto de esa confianza, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respeto se escribió de la fe que le fue contada por justicia, sino que también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a lo que creemos
en que Él levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. En eso se fundamenta la fe, en la naturaleza de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Recuerda, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no trabaja al azar. Dios trabaja con conocimiento y consciente de lo que está haciendo. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Job dice que no hay pensamiento que se esconda delante de Dios. O de Dios. No hay pensamiento que se esconda de Él. Él todo lo ve, todo lo conoce. El salmista en el Salmo 139 dice: cuán maravillosas son tus obras. Gloria a Dios para siempre. Aún no está la palabra en mi lengua. Ya tú las sabes todas. Aún tú no sabes lo que va a decir. Ya Dios sabe lo que tú vas a decir. Gloria a Dios para siempre. Y óigame bien. Óigame bien. ¿Acaso dijo Dios y no hará? Habló y no lo ejecutará. ¿Quién podrá detener la mano de Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios lo que estás haciendo está mal? Te estás equivocando, te has equivocado. ¿Quién? Mire, el propio Job fue un hombre de quien Dios dio testimonio de que era justo. Y con lo que le pasó, le estaba pasando, este hombre quería presentarse delante de Dios para presentar su justicia. Gloria a Dios, porque él entendió en cierto sentido que él no merecía estas cosas. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Hay cosas que nos vienen a nosotros y consideramos que no somos merecedores de tales cosas. Y a veces le queremos preguntar a Dios que el porqué de las cosas, como que Dios actúa de manera injusta. No, Dios es justo y actúa siempre basado en su justicia, porque eso forma parte de su naturaleza. Cuando tú y yo estamos conscientes de la naturaleza de Dios, porque ahí se fundamenta la fe, no habrá situaciones que nos muevan a nosotros. No habrá situaciones que nos lleven a nosotros a quejarnos delante de Dios. No habrá situaciones que nos lleven a nosotros a preguntarle a Dios como ¿qué es lo que está pasando? Como que yo no merezco que me suceda tales cosas. Oiga, cuán equivocados estamos nosotros. Bendecido el nombre del Señor. Ese es el primer fundamento. Fundamento número 2 es la obra redentora del Hijo de Dios. Que nuestra confianza esté sobre la obra redentora del Hijo de Dios. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, gloria a Dios, el apóstol San Pablo, de acuerdo al capítulo 1, versículo 30 de la primera carta a los Corintios, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nuestra fe debe estar fundamentada sobre la obra de redentora de Jesucristo. Bendecido sea Dios para siempre. Creer que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario todavía hoy sigue siendo eficaz para que nuestros pecados sean limpios. Bendito sea el nombre del Señor. Creer en esa obra redentora. Gloria a Dios para siempre. El hecho de su muerte y resurrección provee la base o fundamento para nuestra creencia. Gloria a Dios. Y es lo que dice Pablo en el capítulo 5 de la carta de los Romanos.
Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Dios para siempre, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bendecido el precioso nombre del Señor. Y número 3, como fundamento de la fe, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Gloria a Dios para siempre. De acuerdo a Isaías 4:8, Jehová dijo: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica. Gloria a Dios para siempre. Dios es Dios. Dios es Dios. Gloria a Dios. Hemos señalado 3 fundamentos donde se fundamenta la fe. La naturaleza de Dios, la obra redentora de Jesucristo y la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra, no lo que diga Bonifacio Jiménez, ni lo que diga cualquier predicador por ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es que debe estar fundamentada nuestra fe, en lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo obra la fe? La fe, por ejemplo, el principio de la fe debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Gloria a Dios. Dios nos da fe, dice la palabra de Dios, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, muchos evangélicos no tienen fe, porque muchas veces, oiga bien, cuando se está predicando, cuando se está enseñando, están ellos pendientes al móvil y a los mensajes y a las llamadas. Y quieren tener fe. Cuando la fe viene por el oír, cuando tú oyes la palabra, eso se transmite a tu alma.